De regreso estamos y ahora compartimos con mi queridísima amiga la ingeniera Olga Pérez. Con ella estaremos hablando sobre como el tema que ya hablábamos al inicio, comentábamos al inicio del programa, que es las prácticas o las malas prácticas que tenemos los dominicanos en lo que se refiere al uso de muchas veces de artefactos como ollas, como productos plásticos, como el papel celofán, ¿cómo se llama ese papel? Sí, celofán. Celofán. Que utilizamos para conservar, ¿no?, los alimentos para cocinar nuestros alimentos y que pueden representar daños a ellos y a nosotros en la salud. De verdad que es un gran placer siempre tener en el programa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Cuénteme, a ver, ingeniera, ¿cuáles son los más comunes de estas malas prácticas que tenemos los dominicanos? Siempre es bueno recordar que Sí. cuando hablamos de contaminación de los alimentos, siempre tocamos los tres tipos de contaminación más comunes, que son la contaminación química, la contaminación física y la contaminación microbiológica. La contaminación química es cuando se traspasa o se añade un químico que por una mala dosis o incorrectamente utilizado se convierte en tóxico para la salud del consumidor. Está lo microbiológico, que es por una mala práctica durante la manipulación, ya en lo que tiene que ver con higiene, Sí. y en lo que es la conservación de las temperaturas adecuadas de ese alimento, pues hacemos que ese alimento se vuelva tóxico. Y la última sería física, contaminación física, que sería cuando cualquier objeto, partícula, por accidente va a ese alimento. Okay. Entonces siempre hablamos de ese tipo. Okay. Pero hay muchas prácticas, como tú bien dices, en la vida diaria que contaminan los alimentos y que preocupan ahora mismo ante la situación de salud de la humanidad. Vamos a comenzar con el tema del plástico. Okay. Por ejemplo, el plástico tiene muchas sustancias que la componen, químicas. Algunas de ellas se vuelven tóxicas en los alimentos cuando utilizamos plásticos inadecuados. Okay. Hay uno muy común que es los BPA, e incluso vemos los plásticos que dice BPA free. Eso es algo que debemos buscar, de que no tenga ese elemento, porque durante el uso de ese contenedor plástico, conservando los alimentos, o si está caliente y lo ponemos ahí, esa sustancia se traspasa al alimento y la ingerimos. ¿Qué será el BPA? Unos compuestos del plástico, ¿verdad?, que durante la elaboración del plástico, que se han descubierto que hacen tóxico, cancerígeno, que hacen mucho daño a los. Entonces, la primera recomendación, a la hora de comprar plásticos, velar que diga BPA free o libre de BPA. Libre de BPA, okay, exactamente. eso es importante. Seguimos, muy importante. Entonces, sí. Lo otro es no calentar los alimentos en microondas o en otras formas, en plástico como tal, porque de por sí ya estamos transfiriendo esas sustancias hacia el alimento. O sea, sin importar que sea BPA free o no, el plástico no se debe calentar. No comida. se debe. No. Mira, lo más preocupante del plástico son las dioxinas y los xenoestrógenos. En el caso de los xenoestrógenos, por ejemplo, están ahora muchos estudios vinculándolo a cierto tipo de cáncer, como el cáncer de seno, el cáncer de mama, porque imitan los efectos de los estrógenos naturales. Son compuestos artificiales que están en los plásticos, imitan a los estrógenos naturales que están en nuestro cuerpo, entonces hacen una serie de daños a nuestras hormonas, a nuestro sistema endocrino, y se está vinculando al cáncer, principalmente cáncer de mama. O sea que es muy importante eso. Si vamos a calentar en el microondas, por ejemplo, utilizar cristal. De hecho, mi recomendación durante mis talleres es que vamos sustituyendo los plásticos por cristal. Ya venden en las tiendas por departamento, venden unos juegos con diferentes tamaños que podemos utilizarlos fácilmente en nuestra casa para guardar en la nevera o para calentar. O sea que hay que tratar de eliminar los plásticos del tema, y más si va a utilizarlo para calentar la comida. Correcto. Necesariamente tiene que ser de cristal. Sí. Otra recomendación Otra importante. práctica que me preocupa mucho es el embotellamiento del agua. Y veo, por ejemplo, en los colmados, en diferentes lugares, las botellas del agua al aire libre, a la intemperie, a pleno sol. Usted sabe que bueno que usted comenta eso, y disculpe que le interrumpa. Muchas personas se nos han acercado o nos han comentado sobre esa situación. Con curiosidad, decir, ven acá, esa agua expuesta ante sol, sol y sereno y lluvia,
en esos botellones ahí porque están expuestas afuera, ¿no tiene algún tipo de reacción negativa todo esto? Nos gustaría entonces que usted siguiera ampliando. ¿Es cierto? ¿Hay algún tipo de reacción negativa? Sí, realmente esos contenedores plásticos deberían estar protegidos, ya sea con una lona, del calor y del sol, porque durante ese calentamiento igual se transfieren sustancias tóxicas al agua, entonces nos bebemos esa agua que de por sí tiene pocos minerales, que ya conversamos sobre eso en otra entrega. Entonces realmente es muy peligroso, al igual que dejar las botellas plásticas de agua en el carro, por ejemplo, y se viene y se calientan esa botella y nos bebemos esa agua con todas esas toxinas dentro de la botella. Luego que eso es bueno, esa botella que a mí me ha pasado, perdón, yo tengo la botellita de agua, la dejo en el vehículo, perdón, y salgo y la dejo en el vehículo y entro y ya está caliente. No me la debo tomar. Realmente no es recomendable, no para nada, porque igual se transfieren esas sustancias tóxicas al agua y no la estamos bebiendo. Si vamos a tener alguna botella, protegerla del calor y protegerla del sol. Pues sería lo mismo entonces decir que, por ejemplo, estos vendedores ambulantes que andan con las botellas de agua en los semáforos que están expuestas al sol, que daría la misma recomendación, no tomarla. Exactamente, la misma recomendación. Y eso también aplica para el congelamiento. Existe una práctica de tomar la botella de plástico, llenarla de agua y meterla a congelar en la nevera. Igual pasa lo mismo. Se transfiere igual esos químicos. Tampoco se recomienda congelar el agua en plástico. Ok, en la botella de plástico. ¿Hace el mismo efecto? Sí, igual tiene toxina. El uso de calderos. Y quisiera entrar de eso. Nosotros los dominicanos nos gusta mucho el concón. Y en esa guayadera de concón, yo entiendo que debe irse algo tóxico debe haber. A mí me gusta muchísimo el concón. El uso de los calderos, ¿me pudiera hablar sobre esta parte y sobre ese concón y esa guayadera que tenemos nosotros? Sí, al seleccionar todo tipo de utensilios para la cocina, para preparar, deben ser utensilios de materiales no tóxicos para nuestra salud. Si hablamos de ollas específicamente, recomendado eliminar todo tipo de olla de aluminio. Por ejemplo, el aluminio se transfiere durante la cocción al alimento y el aluminio es metal pesado para el cuerpo, tóxico totalmente. Al igual, si vamos a utilizar olla, ¿qué es recomendable? Acero inoxidable, por ejemplo, o lo que se llama hierro forjado, en inglés cast iron, que si se transfiere el hierro, por ejemplo, durante la cocción al alimento, pues el cuerpo va a ingerir el hierro. El hierro es parte de nuestro cuerpo. O sea, que el cuerpo tiene una manera de procesarlo y digerirlo, a diferencia del aluminio. Lo mismo pasa con otros utensilios como las cerámicas. Hay gente que coge los adornos para guardar alimentos sin saber que esos adornos tienen plomo. Entonces, estamos ingiriendo plomo, que también es un metal pesado y sumamente dañino para la salud, y estamos haciéndonos un daño muy grave. Entonces, si vamos a seleccionar ollas, recomendable acero inoxidable o hierro forjado, que ya venden comercialmente unas ollas muy buenas de hierro forjado. Pero ¿no hacen concón esa olla así? Sí, el hierro forjado sí. Acuérdate que en el campo se cocinaba antes con esa olla pesada de hierro. Y la gente que usa, que a veces que hace brilla los calderos y que le quita, tú ves que es un proceso que lo calientan y lo guayan y lo dejan nuevecito. Esos calderos, de alguna forma, yo entiendo que pudieran tener algún tipo de residuo tóxico para nosotros. Bueno, depende. Si son de las ollas que vienen con un recubrimiento, y tú le estás guayando, le estás quitando el recubrimiento. Ahora, si son ollas lisas, por ejemplo, de hierro forjado, lisa, ahí no habría problema. No habría problema. Pero también tú mencionaste algo importante en ese recubrimiento, por ejemplo, el teflón. Mucha gente utilizando los sartenes de teflón, y ya se sabe que el teflón es tóxico también. ¿También? Se va desprendiendo durante la cocción y ese plástico se le pega al alimento. Oye, entonces, pero usted sabía que el teflón, porque el teflón, todo el mundo, bueno, teflón. Teflón porque no se pegan los alimentos. Sí, porque no se pegan. Exacto, pero también ya eso está, incluso hay un plan para desfasarlo porque es tóxico. Y una pregunta. Los calderos y las ollas tienen un periodo de caducidad, decaducen. O sea, tú dices, después del tiempo no sería bueno utilizarlos porque ya tal vez la protección que tenía no la tiene. Realmente, si son de buena calidad, como el hierro forjado y el acero inoxidable, no. No. Ahora, si es teflón y ese tipo de recubrimiento, ahí sí. Se van desgastando y se van pelando y esa misma sustancia se le pega a los alimentos. El uso del papel de aluminio.
para utilizarlo en los microondas para calentar. Pero ¿es correcto esto? No, el papel de aluminio ya se sabe, hay ya muchos estudios que dejan residuos en los alimentos, sobre todo cuando los alimentos están calientes. Entonces, igual mi recomendación sería comprar contenedores de cristal y venden uno con tapa, bien prácticos, que realmente no tengamos que utilizar ese aluminio, igual que el plástico. Hay unos plásticos de envoltura también, o sea que siempre que podamos evitar ese tipo de material sería lo ideal. Okay. No siempre es posible, no siempre es práctico, pero siempre que podamos evitarlo, un día que lo utilicemos no va a ser un gran impacto. Ahora, si es una cotidianidad, entonces sí podrá ser perjudicial para la salud. Entonces, a la hora de nosotros conservar los alimentos, en cristal, más conveniente, a la hora de calentarlos, y ya nos están haciendo señas pues, con el tiempo, de verdad les pedimos disculpas, hemos tenido un programa hoy un poquito accidentado con todas estas situaciones. A la hora de entonces calentar nuestras aguas, de cubrir nuestros alimentos, de calentarlos, ¿qué se recomienda? ¿Cómo lo cubrimos? ¿No lo cubrimos, lo dejamos abierto en el microondas? ¿Lo tapamos? ¿Cómo se debe calentar? Si es en el microondas, lo recomendable es que esté destapado. Que esté destapado. Sí, por la forma en que actúan las ondas en el alimento. Okay. Lo más importante en ese sentido es enfriarlo, o sea, si lo vamos a guardar en la nevera, por ejemplo. Sí. No guardarlo caliente, que eso es una práctica que también se hace. No se debe guardar caliente. Meter caliente en la nevera, porque el tiempo en que ese alimento va a estar caliente lo va a poner en la temperatura crítica de peligro, que es de 5 grados a 57 grados. Sí. Entonces va a durar mucho tiempo caliente y lo va a poner en una situación que puede generar microorganismos muy rápidamente. Okay. Siempre los alimentos hay que mantenerlos fuera de las temperaturas de peligro. O sea, calienta, lo dejas afuera hasta que reposa, ¿no? Que Exacto. baja un poquito y luego lo entras a la nevera. Y en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible. De verdad que, ingeniera, muchísimas gracias. Ingeniera Olga Pérez, nutricionista, pero también nutricionista holística y coach de bienestar, estuvo con nosotros en el programa. Y ojalá que usted pueda venir, no se desaparezca, ingeniera. Usted siempre tiene que venir, porque de verdad que aprovechamos mucho su participación. Hoy no tanto por el tema de tiempo, pero las otras mucho más. Muchísimas gracias. Es un gran placer tener en el programa. Señores, gracias por su atención. Atentos, señores, atentos a los boletines. No menospreciemos la fortaleza de estos fenómenos atmosféricos. Hay que estar atento a lo que pasa en Puerto Rico, porque de ahí va a depender mucho lo que pasa en la República Dominicana. Así es que estén atentos a los boletines que se estarán transmitiendo aquí en Telesistema y denle siempre seguimiento a todas las informaciones de los organismos de seguridad de nuestro país. Pasen excelente resto del día y Dios nos bendiga a todos. Bye bye.